Por causa del gran amor de Dios por cada uno de ustedes, hay beneficios maravillosos y eternos. Lo que me gustaría hacer en esta sesión es simplemente ver algunos de esos beneficios que vienen y se originan porque Dios ha amado al mundo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos y vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 5. Aquí Pablo está escribiendo y compartirá con nosotros no solo los beneficios del amor de Dios, sino cómo accedemos a esos beneficios, cómo podemos recibirlos. Lo que Dios da, Él no lo da por una temporada, sino que Dios da eternamente. Eso es algo que nos brinda consuelo, nos da seguridad, y estos beneficios son también de motivación para que adoremos a Dios y, como dije anteriormente, para que sirvamos a Dios con fidelidad. Ve conmigo, como dije, al libro de Romanos capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 1. Vemos que hay algo que Dios espera de su pueblo. La buena noticia es que Dios es quien lo hace. Nunca podríamos lograrlo por nosotros mismos, sino que es un resultado de la obra de Dios, de lo que Él ha hecho y cómo podemos recibirlo. Noten lo que dice el verso 1, Romanos 5:1. Por tanto, y está en voz pasiva, significa que tú no puedes hacerlo, tienes que recibirlo. Por tanto, habiendo sido hechos justos por fe. Literalmente dice, de la fe o desde la fe. Así que la fe es fundamental, y aprendemos eso cuando nos remontamos a la Torá, porque cuando estudiamos la ley de Moisés, nos damos cuenta de que la justicia no viene por las obras de la ley. La ley no tiene poder para hacer justo a nadie. La ley tiene un propósito totalmente diferente. El propósito de la ley es enseñarnos y definir para nosotros lo que es justo y también lo que es injusto. Y por lo tanto, aprendemos la verdad de Dios, lo que es justo según los estándares de Dios, lo que es injusto, lo que no debemos hacer. Pero, insisto, la Torá no tiene el propósito ni el poder para hacernos justos. Aprendemos de la Torá en Génesis 15:6 que es por la fe que Abraham fue acreditado o considerado justo. Y esto es lo que vemos aquí, es una verdad de la Torá. Por lo tanto, habiendo sido hechos justos, producto de la fe, y noten el beneficio, por medio de la justicia, podemos tener, noten lo que dice, tenemos paz para con Dios. Esa paz, y cómo concluirá este pasaje si tenemos suficiente tiempo, enfatizará lo que la redención establece. Esta palabra redención está relacionada con el concepto de reconciliación. Y lo que la palabra de Dios nos anuncia y nos confirma es que solo podemos ser reconciliados con Dios, solo podemos ser hechos justos mediante esta obra de redención. Vamos a hablar de lo que comprende esta redención en un momento. Así que dice, por lo tanto, habiendo sido hechos justos, no puedes hacerlo por ti mismo, lo recibes, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz con Dios es a través de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Así que Él es el instrumento. Él es el siervo que Dios usó para cambiarnos de injusticia a justicia y así establecer para nosotros esta paz con Dios. Mira ahora el verso 2. El verso 2 habla de un beneficio adicional. Nuevamente, hasta que uno es redimido, no tendrá este acceso a Dios. Leemos en el verso 2,
por medio de quien también tenemos acceso, de nuevo, a causa de la fe. Y esa fe no solo nos hace justos, esa fe no solo nos da acceso a Dios, sino que, noten algo más, tiene un propósito adicional. Dice, para esta gracia en la cual estamos firmes. Lo que vemos aquí es que la gracia obra en nuestra vida. Todos conocemos la verdad. Por gracia han sido salvos. Sí, la gracia nos salva, pero si limitamos la gracia y nuestro entendimiento de la gracia solo a la salvación, no estamos siendo bíblicamente correctos, porque sabemos que la gracia de Dios obra en nuestra vida. Esa gracia de Dios nos enseña a negar toda forma de impiedad. ¿Qué significa eso? Que esa gracia que nos salva también obra en nuestra vida para producir un cambio de carácter, para llevarnos a una semejanza con Dios. Es decir, semejanza en propósito y semejanza en carácter. No nos convertimos en Dios, eso sería una herejía, pero llegamos a ser como Dios mediante la gracia. Y dice que esta gracia también nos da la capacidad de mantenernos firmes. ¿Y sabes qué es lo interesante en esto? Esta palabra para estar firmes está en una construcción griega que habla de eternidad. Habla de lo que Dios ha hecho en el pasado, es decir, por medio de la gracia Dios nos hizo estar firmes. Eso ocurrió en el pasado. Sigue siendo verdad ahora y será siempre verdad. ¿Qué se transmite aquí? Y no sé por qué a la gente no le gusta este concepto. A mí sí, porque esta promesa, la construcción gramatical de esta palabra para hacernos capaces de estar firmes, habla de lo que haremos por la eternidad. Y esto es lo que me gusta. Eso nos da seguridad. No tenemos que dudar, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que estar angustiados. Por medio de lo que el Mesías ha hecho, a lo cual accedemos por fe, y que produce un cambio de justicia en nuestra vida para la eternidad, podemos estar seguros de que Dios no nos dejará ni nos desamparará, ni nos rechazará, ni existe ningún medio por el cual podamos terminar nuestra relación con Dios. Esa es la verdad del nuevo pacto y es diferente de la ley de Moisés. Recuerden, si leen sobre el nuevo pacto, verán que había un problema. No con el nuevo pacto, sino con la humanidad, con aquel primer pacto, porque Dios habló en este contexto de pacto, hablando sobre los hijos de Israel, y Él dijo, mi pacto, el cual ellos quebrantaron. Ellos eran culpables, no permanecieron fieles. Y una gran cantidad de ellos nunca recibió la promesa, nunca fueron introducidos a la tierra prometida, no recibieron el resultado de esa redención porque murieron en el desierto. Pero aprenderemos algo. Vamos a ver, por ejemplo, si vienes a Lexington, Kentucky, vamos a estar hablando la próxima semana sobre el beneficio de un pacto mayor. Vamos a ver eso. Si miras el libro de Hebreos, verás que el autor de Hebreos llama a ese viejo pacto uno que era inútil y débil, era inadecuado. Hablaremos más de eso el jueves por la noche. Pero lo que quiero compartir contigo es que este nuevo pacto logra algo. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 11, que por medio de este nuevo pacto, que viene a través de un sacerdocio diferente, no un sacerdocio levítico, sino uno del orden de Melquisedec, ese nuevo pacto trae perfección. ¿No te parece maravilloso? Por medio de ese nuevo pacto, podemos ser hechos la perfección de Dios. E insisto, no hay manera de retroceder. Dios no es alguien que da y luego quita. Los dones y el llamado de Dios son ¿qué? Irrevocables, son eternos. Así es como Dios obra, siempre en la eternidad. Así que aquí vemos que la gracia de Dios nos hará estar firmes y no debemos dudar. El primer pacto era insuficiente y los hijos de Israel lo quebrantaron. Aunque el Señor fue un esposo fiel y los tomó de la mano,
nosotros violamos ese pacto. Pero Dios está diciendo aquí que este nuevo pacto no puede ser quebrado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El primer pacto dependía de la humanidad. En el segundo pacto, Dios toma toda la responsabilidad de mantenerlo. Y aprendemos algo. Cristo lo proclamó en la cruz cuando murió con el propósito de redimirnos y dijo algo, ¿no es cierto? Él dijo, consumado es. Y eso significa dos cosas. Esa palabra significa terminado, concluido, y que fue hecho de manera perfecta. No puede ser cambiado, no puede ser alterado, no se desgasta. Así que algo que no entiendo que algunos enseñan es que supuestamente Dios mantiene nuestra salvación. No sé qué parte de la Biblia habla sobre eso. Nuestra salvación no necesita ser mantenida, porque lo que la sangre del Mesías obtuvo, y hablaremos de su sangre en unos minutos, lo que su sangre obtuvo fue, de acuerdo con el libro de Hebreos capítulo 9, dice que su sangre, no la sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de toros, sino la sangre del Hijo de Dios, compró para nosotros, ¿qué? Redención eterna. Si es redención eterna, no necesita ser mantenida, y por lo tanto debemos tener seguridad. Entonces, noten cómo continúa en este verso, al final del verso 2, hablando del hecho de que vamos a ser hechos estar firmes por la eternidad, porque mi salvación no tiene nada que ver conmigo. Yo no la logré. Él lo hizo. Él lo hizo de manera perfecta y lo hizo de manera eterna. Y por lo tanto puedo tener confianza en que seré afirmado, y ese hecho me da, sigue leyendo, dice, y nos gloriamos, no en nosotros mismos, sino que nos gloriamos en Él, o nos regocijamos en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de la gloria de Dios. Bien, ¿qué nos dice esto? Insisto, siempre debemos usar la Escritura para recibir la comprensión correcta. Cuando se habla de la esperanza de la gloria de Dios, nos lleva de regreso a Génesis capítulo 1. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Eso no significa en absoluto, esta palabra selem para imagen, no tiene nada que ver con su apariencia. Te aseguro algo, Dios no se parece a ti y tú no te pareces a Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Cuando dice que fuimos creados a su imagen, la verdad bíblica es esta. Somos llamados a... Esta palabra imagen significa reflejar. Somos llamados a demostrar el carácter de Dios. A través del Espíritu Santo, tenemos el potencial de demostrar también algunos de los atributos de Dios, de ser como Dios. Ese es el testimonio que somos llamados a dar. Y por lo tanto, que esa gloria dice aquí que vamos a expresar por nuestra experiencia de salvación, porque hemos sido hechos justos, dice aquí, esta es la esperanza. Lo que él enfatiza es esta fuente de gozo, y esa es la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Me gusta cómo comienza el verso 3. Pero no solo esto. En otras palabras, hay más. Y lo que vamos a ver es que hay beneficios excesivamente numerosos que, como veremos en un momento, proceden del amor de Dios por nosotros. Así que no solo esto, sino también nosotros nos gloriamos o nos regocijamos, como quieras traducir esta palabra, ¿en qué? En las tribulaciones. Está en plural. Ahora, ¿por qué nos gloriamos o nos regocijamos al pasar por estos tiempos de tribulación? Bueno, ¿qué dice Pedro? ¿O qué dice Santiago? Que fuimos tenidos por dignos de padecer. Nosotros
Si estamos motivados por el amor de Dios, hablamos de esto, lo vimos en la vida de Jonatán en una sesión anterior, seremos odiados, seremos atacados, seremos rechazados. Todo eso confirma quiénes somos en el Mesías, que no pertenecemos a este mundo. ¿De qué hablábamos anoche? Si perteneciéramos a este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no lo hace, porque no estamos en pacto con este mundo. No tenemos una ciudadanía global. Eso es falso. Tenemos como creyentes una ciudadanía de reino, y por lo tanto nos regocijamos en esta abundante tribulación. ¿Por qué? Bueno, si Dios permite algo, y hablaba con un buen amigo mío, y este hombre está en una situación muy difícil. Él tiene carencias en su vida, muchas cosas le faltan, y él me dijo algo muy cierto. Yo sé que Dios no es la fuente de estos problemas, pero Dios tuvo que permitirlos. Y si Dios los ha permitido, debe haber un propósito detrás de ellos. Dios nunca da su permiso para que algo suceda, a menos de que haya un propósito, y debemos afirmar que ese propósito es que tú seas bendecido. Así es Dios. La mayoría de ustedes saben que las oraciones hebreas siempre comienzan con bendito eres tú, oh Señor, nuestro Dios. Esa es su naturaleza. Dios siempre, si tú, y este es un gran sí condicional, si tú estás en una relación de pacto con Él, ese pacto obliga a Dios, y Él lo hace con gozo. Tú entras en un pacto con Él, y Dios se ha obligado a sí mismo a hacer dos cosas: a bendecirte, Él ama hacer eso, y en segundo lugar, llevarte a sus promesas. Y las promesas de Dios son todas buenas. Por lo tanto, mira la Escritura, dice aquí que si pasamos por estas tribulaciones, este concepto de abundante tribulación, ¿qué dice? Sabiendo que la tribulación produce, y está en la forma causativa, estas tribulaciones por las que pasamos, ellas obran, ellas producen, son la fuente de, noten la siguiente palabra, paciencia o perseverancia. Esto nos dice algo. Si Dios está detrás, si Dios está obrando y Él promete que lo está haciendo, y tú estás pasando por dificultades, pruebas, aflicciones, problemas, lo que sea, este es el asunto. La mayoría de las veces esta es nuestra oración: Dios, sácame de aquí. Y Dios no va a responder esa oración, porque si Él ha permitido, insisto, Él no es quien causa estas cosas. Tenemos un enemigo. Pero si Dios ha permitido que pasemos por este tiempo de dificultad, Él tiene un propósito para ello. Eso es lo que estamos afirmando. Y no seremos llevados al final hasta que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. No podemos acelerar las cosas. No podemos zafarnos antes. Tenemos que aprender. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? Cuando pasamos por estos tiempos difíciles, y por supuesto, es más fácil para mí estar aquí de pie y decirles esto ahora, que si yo estuviera en medio de una gran aflicción, problema, dificultad o prueba. Es difícil. No quiero ser o sonar insensible o frío ante esta realidad, pero entiende que si estás en uno de esos periodos de tiempo, tienes que orar de manera diferente. No decirle, Dios, sácame de aquí, sino, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué cambios quieres producir en mi vida? Porque si estoy pasando por esto, hay un propósito, y ese propósito está relacionado con un cambio. Y lo primero que Dios quiere que hagamos es perseverar o resistir. Eso es lo que la tribulación produce en nosotros, un espíritu de perseverancia. Y luego, mira el verso 4. No termina allí. No solo perseveramos y esto trae el final. Hay otras cosas que Dios quiere hacer.
Hay otros beneficios que Él quiere producir. Y de nuevo, vamos a ver en un momento que toda la motivación de Dios para permitir estas cosas, para hacer estos cambios, es porque Él te ama. Y el amor de Dios está conectado, espero que ya lo sepas, con sus propósitos y su voluntad. Si estás pasando por una dificultad, Dios te está preparando y perfeccionando para que tengas lo que necesitas a fin de que puedas cumplir exitosamente su propósito y su voluntad. Hay una razón detrás de eso. No es sufrimiento por el simple hecho de sufrir. Y dice aquí, no sé cómo lo traduzca tu Biblia, pero dice, pero la perseverancia, ¿qué producirá? Creo que algunas Biblias dicen carácter, pero esa no es realmente la mejor traducción. Es la palabra griega de la que obtenemos el término en español para documentar. Significa poner algo a prueba. Estas cosas, cuando pasamos por ellas, por supuesto que son dolorosas. Claro que nadie las quiere, pero si Dios las ha permitido, tienen un propósito adicional, y ese es documentar o probar que estamos en la fe, que estamos comprometidos, que somos diferentes al mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasará en los últimos días? La Biblia es muy clara en este asunto. Habrá algunos que estarán cargados con los afanes de este mundo. Ese no debería ser tú, porque a nosotros no nos importan las cosas de este mundo. Todo lo que está conectado con este mundo es maligno, es falso, o ciertamente podemos concluir que está por desaparecer. Este mundo no tiene nada que permanezca, solamente el pueblo de Dios. Y esa perseverancia nos hará vencedores, lo cual hemos sido llamados a demostrar. De eso está hablando el pasaje. Pero la perseverancia va a documentar, y la documentación de nuestra fe, como mencionó antes, va a regresar a nosotros. Va a documentar que tenemos esperanza. ¿Y qué significa esto de que tenemos esperanza? Tenemos que aprender que cualquier esperanza que tengamos no estará conectada con el mundo. Nuestra esperanza debe estar en el reino, porque tenemos una mentalidad diferente. Aprendimos esto, por ejemplo, en el libro de Cogelet, que llamamos Eclesiastés. Salomón, el autor de este libro, tenía luchas. Él tenía riqueza, tenía poder, tenía posesiones, tenía todo lo que un hombre podría desear en este mundo. Pero Salomón vio todo eso. ¿Y cuál fue su palabra favorita? Vanidad. Futilidad. Nada de eso le aportó nada. ¿Por qué? Él consideró todo como vanidad porque nada permanecía, nada era duradero, nada era eterno. Cuando oímos la palabra eterno, ¿en qué debemos pensar? En el reino. Salomón entendió que las cosas de este mundo, toda su riqueza, todo su poder, todas sus posesiones, todo el honor que recibió como rey, él entendió que nada de eso era eterno. Todo aquello desaparecería, todo llegaría a su fin. Eso lo llevó a un estado de depresión. Él quería algo que permaneciera, algo duradero, algo que conservar por la eternidad. El mensaje que debes entender es que no hay nada en este mundo que puedas tocar, que puedas tener, que puedas poseer, que permanezca para siempre. Todo se va a desgastar y se desgastará rápido. Y aún antes de que desaparezca, no te va a satisfacer. Es solo a través de esta perseverancia, cuando documentamos que pertenecemos al reino de Dios, que se producirá, mira al final del verso 4, eso producirá una esperanza. Y de nuevo, es una esperanza de reino. Por lo tanto, verso 5. Pero la esperanza, esa esperanza de reino, no produce vergüenza. ¿Qué busca enseñarnos esto? Cuando tengo una mentalidad mundana,
cuando busco las cosas de este mundo, al final, si consigo lo que quiero, lo vimos con Jonatán, si conseguimos lo que queremos, ¿cuál será el resultado? La conclusión: vergüenza. El resultado no será lo que deberíamos estar buscando, que es ¿qué? La gloria de Dios. Para eso fuimos creados, para eso existe la humanidad, para que seamos instrumentos que reflejan la gloria de Dios. Cuando tenemos una mentalidad de reino, estaremos comprometidos con la gloria de Dios. Pero cuando tenemos una mentalidad terrenal, como gran parte de la iglesia actual, estaremos enfatizando la gloria de este mundo, la cual será cortada. ¿Y qué es lo que va a traer el fin de este mundo? El juicio de Dios. Cuando Dios mire a este mundo y lo evalúe, y lo hará, Él tiene un día apartado como su día de juicio. Él derramará su ira y este mundo ya no existirá. Aquí no hay nada que sea eterno. Todo es vanidad y está arraigado en la vergüenza. Pero mire la siguiente parte del verso 5. Pero, una palabra muy importante. Pero, el amor de Dios, esto es lo que trae el cambio. Puedes decirte a ti mismo, realmente no sé lo que quiero. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y todo eso está ligado a un hecho, y es que Dios verdaderamente te ama. Y Dios quiere bendecirte, y quiere ponerte en una posición en la cual puedas recibir sus promesas. Así es Él. Recuerda lo que hablamos anoche. ¿Qué necesita Dios? Nada. ¿Qué quiere Dios? ¿Hay algo que falte en su vida? No. Así que cualquier cosa que Dios te ordene hacer no tiene nada que ver con Él, con que le falte algo, con que necesite o quiera algo. Él es perfecto. Cualquier cosa que Él te diga a ti es para tu beneficio. Está ligado al deseo de Dios de bendecirte y de llevarte a heredar sus promesas. Y sus promesas principalmente no son promesas terrenales, sino que son promesas de reino. No son para este mundo, sino para una gloriosa transición que vendrá. Eso es lo que debería interesarnos. Y aquí está la prueba. Insisto, mi intención no es insultar a nadie. Pero si tienes una mentalidad de reino, vas a estar muy interesado en los últimos días. ¿Por qué? Porque los últimos días representan la transición. Si estás emocionado por algo en el futuro, si conoces las señales y los tiempos, vas a estar al tanto de los eventos que ocurrirán. Piensa en los niños pequeños. Cuando quieren algo, se ponen muy, pero muy atentos. Comienzan a observar y a buscar ciertas pistas que les lleven a su objetivo. Si somos creyentes, si somos siervos del Rey de Reyes, Él tiene un reino. Por tanto, si de verdad nos interesa el reino, estaremos interesados en los eventos de los últimos días que tienen que pasar para que el reino de Dios sea establecido. Así que noten lo que dice. Pero el amor de Dios, esto marca la diferencia. Es su amor el que causa este cambio. Pero el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a nosotros. Nuevamente, ¿en quién está el énfasis aquí? Bueno, el resultado, y quiero darles un versículo solo para documentar esto. Uno que he compartido muchas veces. Hoy es Shabbat, pero si no fuera Shabbat, diríamos este verso cada día en la sinagoga, en el servicio de la mañana. Pero en Shabbat lo decimos, así como cada día, pero lo decimos en el servicio de la tarde. ¿Cuál es ese verso? Es un verso de promesa, de que Dios enviará un Redentor desde Sión, es decir, con el propósito de Sión, y Sión es un sinónimo de reino. Este Redentor viene
viene otra vez para establecer su reino. Y Él hará algo específicamente con Israel. No tenemos que adivinar, no tenemos que especular. Está escrito. Él apartará el pecado. Es decir, Él se encargará del pecado de Jacob, de Israel. No sé por qué tantos en la iglesia cristiana rechazan esto. Incluso leemos sobre este verso en el Nuevo Testamento, en Romanos 11. ¿Qué dice Dios allí? De nuevo, Él lo deja muy claro. Y de hecho, hay una organización en Israel, y es una organización que siempre cita este verso maravilloso, y dice, todo Israel será salvo. Pero lo que ellos quieren decir con eso no es lo que Dios quiere decir. Mañana en Huntsville voy a estar hablando acerca de la unidad que todos tenemos en el Mesías. Y, por lo tanto, realmente no hay diferencia entre una persona judía que cree y una persona no judía que cree. Todos experimentamos la misma redención, todos tenemos la misma fe y por ese medio somos traídos a la misma familia de Dios. Así es como Dios obra. En otras palabras, Él nos hace uno. Así que somos unificados. Ahora, en este pasaje, y estoy hablando de Isaías 59:20, dice, y vendrá un Redentor desde Sión, y apartará el pecado de Jacob. Nos está llamando a esperar que Dios actúe en los últimos días, y sabemos cuándo. Si leemos cuidadosamente Romanos 11, Dios revela algo. Existirá lo que se llama la plenitud de las naciones. En el tiempo que vivimos en el presente, Dios está enfatizando lo que siempre ha sido su deseo: bendecir a las naciones. Ahora, ¿cómo son bendecidas las naciones? De la misma manera que hemos venido leyendo, por la fe, por su obra de redención, por la gracia de Dios. Pero Dios siempre quiso bendecir a las naciones. Para eso Él creó de manera especial a Israel, pero Israel no siempre ha sido fiel. Y así como Israel, vemos a la iglesia. ¿Ha sido la iglesia una representación fiel de un siervo de Dios? No. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de seres humanos. Israel también está compuesto por seres humanos, y los seres humanos tendemos a fallarle a Dios. Así que si eres parte de la iglesia, no apuntes tu dedo hacia Israel. Y si eres parte de Israel, no apuntes tu dedo hacia la iglesia, porque Dios ha entregado a todos nosotros al fracaso, al pecado y a la vergüenza, para que sepamos que todos tenemos algo en común. Todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, su perdón, y estamos hablando de toda la humanidad. Así que Dios dice que viene un tiempo cuando la plenitud de las naciones se completará. Y entonces, ¿qué hace Dios? Él se volverá, Romanos 11, Él se volverá y fijará su atención en Israel. ¿Por qué? Para recordarnos que Dios no ha reemplazado a Israel con la iglesia. Eso es falso. Esa es la posición número 1 del cristianismo hoy en día, la teología del reemplazo. Y déjame decirte, ve a Sudamérica, ve a Europa o ve a Asia. Esa mentalidad también domina las iglesias allí. Y es trágico, porque es totalmente antibíblico. Lo que la iglesia a veces olvida son las promesas proféticas de Dios. De esto habla Pablo en Romanos 11, cuando dice que en los últimos días, después de la plenitud de los gentiles, después de que Dios se vuelva hacia Israel, Él enviará al Redentor y habrá un remanente de Jacob. Dios siempre trata con un remanente de la gente. Él salvará a un remanente. ¿Y cómo? Por el mismo mensaje del Evangelio. Solo hay una manera de ser salvo, y ese mensaje del Evangelio nos fue dado. Mira el texto a mitad del verso 5. Por causa del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo. Y si miras en Isaías 59 y el verso siguiente, el 21, se habla de un pacto que está relacionado con la redención, cuyo resultado es la dádiva del Espíritu de Dios. A eso es a lo que se refiere aquí. Por medio del Espíritu Santo, ¿cuál es su propósito? Traer el orden de Dios a nuestra vida. Para eso nos fue dado. Verso 6. Acabamos de hablar del amor de Dios y noten lo que demuestra el amor de Dios. Dice, porque aún el Mesías. Estamos hablando del amor de Dios y el enfoque está ¿en quién? En Cristo, el Mesías. Nosotros, siendo débiles, espiritualmente débiles, esa palabra para débiles también puede significar enfermos espiritualmente. Pero, de acuerdo con un tiempo señalado, Él, hablando del Mesías, Él murió en favor ¿de quién? De los impíos. Es una palabra que si haces un buen estudio de ella, es lo opuesto, una negación de lo que Dios desea. Cuando Él te mira a ti y me mira a mí, y evalúa nuestra vida, Él ve exactamente lo que no quiere ver. En otras palabras, estamos enfermos espiritualmente, somos débiles, lo hemos decepcionado, somos desobedientes, y la única razón por la cual Dios no nos destruye es porque Él ha derramado su amor. Y es este amor el que Él ha derramado en nuestros corazones. ¿Por qué en nuestros corazones? Todo en la Escritura está escrito por una razón. El corazón está relacionado con nuestra manera de pensar. Él ha derramado su amor para que pensemos diferente, para que entendamos quiénes somos. Somos personas enfermas espiritualmente, débiles espiritualmente, pero en el tiempo señalado, en favor de los impíos, el Mesías murió. Verso 7. Ahora hablará de cuán único, cuán peculiar es el amor de Dios. Es algo único. ¿Y dónde encuentras el amor de Dios hoy en día? Solo en un lugar, en su pueblo. Eso es lo que fuimos llamados a hacer. ¿Recuerdan lo que estudiamos anteriormente en el Evangelio de Juan capítulo 15? Que somos llamados a demostrar el amor de Dios. Somos nosotros. Por lo tanto, verso 7. Porque raramente, esto significa casi nunca, porque raramente, en favor de un justo, alguna persona moriría o entregaría su vida. Pero, en favor de alguno, y la palabra aquí es bueno, de alguno bueno, tal vez alguien se atrevería a morir. Pero noten la diferencia. La primera palabra del verso 8. Literalmente es la segunda en griego que siempre debemos traducir primero. Es esta conjunción de contraste. Es raro que un ser humano muera, incluso por un individuo bueno. No está en nuestro interés. No queremos morir. Pero, mira el verso 8. En contraste con lo que acabamos de leer, dice, mas Dios, y esta siguiente palabra, quizá tu Biblia dirá, muestra o demuestra. Pero si haces un buen estudio de esta palabra, está compuesta de dos palabras griegas. Las palabras estar de pie y estar con. Esta es la imagen que Pablo nos comparte. Dios ve a alguien que es detestable, que es un fracaso, que es débil, que es un impío. ¿Y qué hace Dios? Dios va y se pone de pie junto a esa persona. ¿Por qué? Porque Él ama. Y por lo tanto, Dios, con respecto a los que son impíos, que son pecadores, noten el verso 8, pero Él se pone de pie con, y luego vemos la palabra Él mismo se pone de pie junto a aquellos a quienes ama. Él nos ama.
aun siendo nosotros pecadores. Aun cuando somos pecadores, Dios va y se pone a nuestro lado, porque el amor de Dios lo impulsa. Y es este amor lo que llevó al Mesías a la cruz. Y dice aquí, en nuestro favor, por nosotros. Eso es lo que hace el amor de Dios. No me lleva a pensar en mis propios intereses, mis propios deseos, lo que me complace a mí, sino que me lleva, como hablamos de la gracia, a estar comprometido con los propósitos de Dios. Mira el verso 9. Por tanto, mucho más. ¿No te gusta esto? Es decir, no es suficiente. Aquellos de ustedes que acaban de celebrar la Pascua, ¿cuál es esa canción que siempre cantamos? Dayenu, que significa es suficiente. No tienes que hacer más. Esto ha sido suficiente. Pero nunca es suficiente con Dios. Es lo que dice el verso 9. Por tanto, mucho más. Así es como Dios da. Ahora, habiendo sido hechos justos, esa misma verdad, somos hechos justos. Y Él quiere decirnos cómo. En su sangre. Eso es una expresión de redención. Descubrimos que solo la redención produce justicia. Bueno, no quisiera decir mucho sobre lo que compartiré en Lexington, pero solo voy a compartir un punto. Y es que si te han enseñado que el Mesías vino a este mundo con el fin de cumplir la ley de Moisés, eso no es verdad. Porque vamos a ver cuál es el objetivo de la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés es verdadera, es buena, es santa, expresa justicia. No te hace justo, pero nos enseña qué es la justicia. Mas en cuanto al objetivo de la ley, la mayoría no lo conoce. Si lees Levítico, en los capítulos del 1 al 7, vemos una serie de diferentes korbanot, diferentes sacrificios, diferentes ofrendas. Y si lees lo que dice la Escritura, esos sacrificios tienen un propósito. ¿Y cuál será? La expiación. La expiación nunca producirá perfección. Por eso es que veremos que Dios, al mirar esta primera ley, vio que era inútil. No estaba cumpliendo su propósito porque la expiación... ¿Sabes lo que es la expiación? La expiación es una cobertura. No produce nada definitivo. Porque cuando nuestros pecados son expiados, todavía están allí. Y por lo tanto, el día de la expiación, aunque era un día muy especial, el día de la expiación solo aplazaba el castigo por un año, ¿correcto? Si lees la liturgia, ese cántico en la sinagoga dice, de este día de expiación hasta el siguiente día de expiación, un año es su fecha de vencimiento. Si no hubiese otro día de expiación, ¿qué pasaría? Castigo, su juicio. Así que la expiación nunca es el objetivo de Dios, porque la expiación no produce perfección. Lee Hebreos 7:11. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Allí dice que el objetivo de Dios es la justicia. Bien, la justicia es el resultado de lo que este caballero dijo. Él dijo, redención, pero la redención produce justicia. Por eso el Mesías no fue crucificado en el día de la expiación, fue crucificado el día de la Pascua, el día de la redención. Y esto es lo que Dios enfatiza. Él miró, vio cuán detestables somos todos, pero aún así, el amor de Dios lo impulsó a venir y ponerse de pie con nosotros y morir por nosotros, para que pudiéramos experimentar esta redención. Dice en el verso 11, por tanto, mucho más, habiendo sido justificados ahora
en su sangre. ¿Y esa sangre que dice tu Biblia? ¿Cuál es el resultado? ¿Ha traído qué? ¿Qué dice? ¿Tu Biblia dice eso? La mía no. ¿Cuál de sus Biblias dice el término salvos? Es salvos. ¿Por qué está eso allí? Porque la redención es buena. Porque la redención, esta palabra salvación, está relacionada con victoria. Si buscas la palabra salvación, este término Yeshua, en hebreo, te dará una definición. Y una de las palabras será nitzajón, que está relacionada con eternidad y victoria. ¿No te parece bueno eso? ¿Qué es la salvación? Es nuestra victoria eterna. Eso es lo que hace el Mesías. Eso es lo que hace la redención. Y nos salva. No sé por qué dice nos reconcilió en ese caso, en el verso 9. Tal vez estamos mirando al siguiente verso, el 10, que dice nos salvó por medio de él. ¿Y de qué nos salvó? De su ira. Solo la redención hace eso, no la expiación. La expiación aplaza el juicio de Dios, pero no elimina su juicio. Pero por la redención, por medio de esta victoria eterna de la salvación, nunca jamás experimentaremos la ira de Dios. Hemos sido redimidos de esa ira. Ese pago o redención es un pago que se ha hecho. ¿Y cuál fue ese pago? Su sangre. Es la única respuesta. Mira el verso 10. Porque siendo enemigos, esa era nuestra condición anterior, en lo natural, como seres humanos, nacemos en este mundo como enemigos de Dios. Entendamos eso. Y no importa si eres judío o gentil. Si eres un ser humano, naciste como enemigo de Dios. ¿Qué significa eso? Que necesitas redención. Pero Dios te ama, Él vendrá y se pondrá a tu lado. Él demostrará su amor. Él entiende tu necesidad y ¿qué está dispuesto a hacer? Porque si enemigos, o si siendo enemigos, por medio de esa redención, ese es el contexto, por esa salvación, dice ahora, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero sigue mejorando. Vemos una expresión familiar, mucho más que solo ser reconciliados, lo dice otra vez. Hemos sido salvos por... ¿qué? Por su vida. Si lo lees en griego, está en el caso dativo. Eso significa que no solo es salvos por su vida, sino que hemos sido salvos por el propósito de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos para que Él viva en nosotros. Es lo que vemos en otra parte de la Biblia, que ahora como creyente, mi vida está escondida. Cuando miras a un creyente, no deberías verlo a él. Nuestra vida ahora está escondida en el Mesías. ¿Dónde está nuestra vida? Bueno, la Escritura dice que cuando el Mesías aparezca, hablando del arrebatamiento, cuando Él aparezca otra vez, entonces y solo entonces, nuestra vida será manifestada. ¿Cómo? En ese nuevo cuerpo, ese cuerpo de reino. Así que tú ahora mismo eres una obra en proceso. Lo que vas a hacer aún no se conoce. No lo conocen los que están a tu alrededor, pero nosotros sabemos lo que seremos porque creemos en la predestinación. Pero no en la necedad que inventó Juan Calvino y lo que él dice sobre la predestinación. Eso no es bíblico. No hay manera de probar eso, lo que él cree. Él dice que la predestinación es que Dios ya decidió que tú estarás en el reino de Dios, pero hey, tú. No, tú no. No existe verso en la Biblia que diga eso. Mira y estudia la palabra predestinación en la Biblia. Es la palabra griega pro-orizo. Se deriva de una palabra que significa ver por adelantado. Y si miras la predestinación en la Escritura, solo es relevante para los que ya están en Cristo, es decir, en el nuevo pacto. Si tú no estás en el nuevo pacto,
No hay predestinación para ti, no importa quién creas que eres, elegido o no elegido. No hay predestinación. Bíblicamente la predestinación es solo para los que están en el Mesías, en el nuevo pacto. ¿Y qué es la predestinación bíblicamente? No dice nada. Mira el contexto donde aparece esa palabra. No dice nada sobre quién estará en el cielo y quién no. Ese es un concepto inventado por el ser humano. Pero te digo algo. Los inventos judíos de la mente del hombre no agradan a Dios. Y los inventos cristianos de la mente del hombre tampoco agradan a Dios. Lo único que agrada a Dios es lo que leemos en su palabra. Y cuando analizas la predestinación, esto es lo que es. Dios ha predeterminado que los que están en el Mesías vamos a ser como el Mesías. Que cuando obtengamos ese nuevo cuerpo, ese cuerpo nuevo será incapaz de pecar. Estará perfectamente diseñado para el reino de Dios y para la eternidad en ese reino. Y ese reino es un reino de justicia y rectitud. Ahora mismo, nosotros, como habíamos comentado antes, ahora mismo, basado en lo que dice Romanos capítulo 3, hemos sido imputados con la justicia del Mesías. ¿No es una buena noticia? Esto nos dice, y cuando hablamos del nuevo pacto, es un pacto tan superior, porque el antiguo pacto era un pacto que producía expiación. ¡Bú! No es suficiente. No te hace perfecto. Solo aplaza el castigo de Dios. Pero este nuevo pacto, cuando lo leemos bíblicamente, ya sea en Hebreos 8 o en Jeremías 31, tiene dos elementos clave. El primero es que todo pecado es perdonado. En Lexington hablaremos del hecho de que si miras el antiguo pacto, la ley de Moisés, no trató con todo el pecado, ¿cierto? Trató solo con un tipo de pecado, con el pecado bishgagá, que es el término hebreo para definir aquel pecado no intencional. Esa expiación que es inadecuada, insuficiente, era solo para esos pecados que cometiste por accidente, que no tenías intención de hacer. Eso no es buena noticia para mí, porque ¿es Dios fiel? ¿Es verdadero? Y como creyente tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es siempre fiel. Eso puede ser una mala noticia para mí. ¿Y qué quiero decir con eso? Él es siempre fiel para convencerme de la verdad. Así que ahora hay tentación en mi vida. Estoy pensando cometer un pecado. El Espíritu Santo interviene y siempre me dice, esto es pecado. Esto va a desagradar a Dios. Esto va a producir vergüenza en tu vida. Esto va a producir incomodidad y desagrado. No lo hagas. ¿Pero qué hacemos como necios seres humanos? Lo hacemos de todos modos. ¿Por qué? Así que, comprendamos algo. Como receptor del Espíritu Santo, ¿por qué querría volver a la ley de Moisés? Solo trata con pecados no intencionales. Como creyentes, todos mis pecados hoy en día son intencionales. El Espíritu Santo es fiel. Me dice, no hagas eso. Y voy como un necio y lo hago. Ya no hay bishgagá para el creyente. Somos rebeldes. Pecamos intencionalmente. Pero la buena noticia es esta. Bajo el nuevo pacto, no por la ley de Moisés, ni por los sacrificios que se ofrecían en el altar. Ahora, por el nuevo pacto, encontramos la promesa de un Dios que no puede mentir. Y Él promete algo, Él promete perdonar todo pecado. ¿No es maravilloso? Es muy superior a la ley de Moisés. La ley de Moisés es buena. Me enseña lo que está bien y lo que está mal. Me enseña las expectativas de Dios. Pero la ley de Moisés no puede salvarme a mí, ni cambiarme. Solo me grita cuando la leo. Eres pecador, eres injusto y te diriges a la condenación eterna. Eso es lo que proclama la ley de Moisés.
Pero gracias a Dios que hay un gran sumo sacerdote, no del sacerdocio levítico, sino del orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Mi rey justo. Él es el rey de la justicia. ¿Y qué significa eso? Que Él puede tomarnos a nosotros, que somos un fracaso, que somos detestables ante Dios, y Él, como es el rey de justicia, puede hacernos justos. Así que todo mi pecado es perdonado. De hecho, dice al final de ese nuevo pacto, que todo mi pecado es olvidado. ¿Qué dice? No me acordaré más de tus pecados. Buenas noticias, ¿verdad? Así que todos mis pecados son perdonados, intencionales o no intencionales, todos ellos. Todos son olvidados. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando tú y yo, no importa quiénes seamos, todo el que le dice que sí al Evangelio, todo el que acepta el amor de Dios, creyendo que Él dio a su Hijo para nuestra salvación, lo que significa es esto. Cuando yo me presente ante Dios, ¿dónde pasaré la eternidad? Dios me mira a mí, te mira a ti, a todo creyente. No importa de qué nación seas, qué idioma hables, de qué color seas, nada de eso es importante para Dios. Si eres parte del pueblo del Evangelio, del nuevo pacto, todos tus pecados son perdonados y todos tus pecados son ¿qué? Olvidados. Y hay algo mejor, porque cuando Él me mire a mí y a ti, Él verá una sola cosa, la justicia de su Hijo. ¿Qué tan justo es Cristo? Es perfecto, así que yo me presentaré ante Él con todos mis pecados perdonados y olvidados. Él me mirará y solo verá la justicia de su Hijo, su justicia perfecta. Pero hay algo que me molesta. Hace un tiempo, y algunos de ustedes son parte de los Bautistas del Sur. Amo a los Bautistas del Sur, pero quiero recordarles que a los Bautistas del Sur les encanta hacer encuestas. Y eso es bueno. Les encanta la información y eso es bueno. Ellos hicieron una encuesta hace un tiempo y le preguntaron a líderes en iglesias, pastores, diáconos, ancianos, maestros de escuela dominical, en iglesias que se encontraban entre las primeras 50 más importantes de los Estados Unidos. Y les preguntaron, pastor o líder, ¿estará usted en el reino de Dios? ¿Sabes cuál fue la respuesta número 1? Espero que sí. ¡Qué respuesta tan mala! ¡Terrible! Porque cuando me presente ante Dios, sabré algo. Todos mis pecados fueron perdonados. Dios no se acuerda más de mis pecados. Él me mira y no me ve a mí. Ve la justicia misma de su Hijo. Todo esto debería llevarme a decir, yo sé que estaré en el reino de Dios. ¿Por qué? No tuvo nada que ver conmigo. Él no dijo, ganaste tu entrada al reino de Dios. No. Todo es por su gracia, por su perdón. Es su justificación, esta reconciliación de la que hemos hablado. Dice mucho más, habiendo sido reconciliados, somos salvos, dice, para el propósito de su vida. ¿Qué significa eso? Para que vivamos como Él vive. Último verso, verso 11. Y no solo eso, sino que aún más, también somos hechos para regocijarnos o para gloriarnos, y nuestra gloria no es por nosotros, porque yo no me salvé a mí mismo. Mi estilo de vida no influyó para nada en mi salvación. Yo era injusto y no tenía conexión con su justicia, pero, mucho más ahora, somos llevados a regocijarnos en Dios, por medio de nuestro Señor el Mesías Yeshua, Jesucristo, por medio de quien, ¿y qué se enfatiza aquí? Ahora hemos recibido, y esta palabra es la reconciliación. Una y otra vez, cuando miramos esta palabra reconciliación, para ir cerrando, nosotros no nos reconciliamos a nosotros mismos. No tenemos el poder ni el potencial para hacerlo. Tenemos que ser reconciliados con Dios. Y la razón por la que eso se vuelve una posibilidad para la humanidad está basada en una sola cosa, en que Dios te ama. Y Dios,
aun cuando todavía somos pecadores, hizo algo. Él estuvo dispuesto a acercarse a nosotros. ¿Y cómo se manifestó ese acercamiento? Cuando murió en la Pascua para cumplir la obra, si creemos en la Biblia, la obra de redención eterna. Así que como creyentes, no insultemos a Dios. No lo hagamos. No digamos que el Mesías murió en la Pascua para que yo experimente la expiación. Muchas veces vemos que aunque la palabra es diferente, no es expiación. Algunas Biblias en inglés y en español también cometen el mismo error. Traducen el término como expiación. Eso es terrible. Incluso los calvinistas utilizan el término expiación limitada. ¿Por qué limitada? No hay limitación en la expiación porque el Mesías no hizo nada relacionado con la expiación. Lo que el Mesías hizo en la cruz es una obra de redención, comprando para nosotros una redención eterna, de modo que podamos tener una esperanza eterna, una que nunca nos decepcionará, una que nos llevará a la intimidad con Dios por siempre, en la cual seremos bendecidos por Dios para siempre, y en la cual tendremos una cosa muy importante, y es acceso a todas las promesas de Dios. Eso es lo que el Mesías logró para nosotros, y la motivación para que Él hiciera eso en nuestro favor fue únicamente por causa de su amor. El amor que fue derramado en cada uno de nuestros corazones, pero debemos tomar una decisión. ¿Voy a recibir ese amor? ¿Aceptarlo? ¿O voy a rechazarlo? El amor de Dios es muy poderoso, pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el poder decir que sí. O, si escuchamos a nuestra carne, diremos, no, yo me haré responsable de mi propia salvación. Te digo algo. Esa es una fórmula para el fracaso eterno. Padre Dios, te alabamos porque tú nos has amado, porque has demostrado ese amor, has probado tu amor por nosotros, para que podamos convertirnos en tu pueblo por la eternidad, y para que tengamos a ese gran sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos, el que entró en este mundo para entregar su vida, de modo que podamos experimentar la redención eterna. A Él sea la gloria, porque Él puso en acción tu amor por nosotros. Que su nombre sea eternamente alabado. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amen. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.